porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Oremos. Señor, te damos gracias por la porción de tu palabra que nosotros hemos leído en esta tarde. Te agradecemos por tu presencia entre nosotros, por la presencia de nuestros visitantes y hermanos en el Señor. Ahora te suplicamos que tú nos ayudes a discernir la enseñanza de tu santa palabra al examinar ese tema de importancia en los días actuales. Pues todo eso nosotros te suplicamos y agradecemos en el nombre maravilloso y fuerte de Jesús, ahora y por los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Como introducción, yo necesito decirles que la filosofía y la teología se dan las manos en todas las culturas de la raza humana. Y al entender esta realidad, nos damos cuenta de que podemos identificar dentro de la perspectiva que estamos analizando, que yo he llamado la apostasía con propósito, hay un elemento filosófico llamado pragmatismo. La palabra pragma en el griego quiere decir hecho, obra, realización, negocio, cosa. Y el pragmatismo es un principio filosófico que consiste en dar validad y aprobación a un método cualquiera para lograr una determinada meta a través de la constatación de los resultados alcanzados. No es nada nuevo. Salomón decía que no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros podríamos resumir esta definición de pragmatismo diciendo: si el resultado sale como nosotros queremos, entonces es bueno. Y esa era exactamente la filosofía de los jesuitas, que era una organización dentro del romanismo que servía para la Inquisición, para la persecución, para la muerte de aquellos que se atrevían a levantarse contra la Iglesia Católica en desobediencia al Papa, porque querían conocer la palabra de Dios. Y la filosofía, o sea, la enseñanza de los jesuitas, es que el fin justifica los medios. Y dentro de la perspectiva de su pragmatismo, los jesuitas daban voces diciendo: matemos a los herejes protestantes porque son una amenaza para nuestra Santa Madre Iglesia. Y esa es la razón porque la Iglesia Católica durante muchos siglos prohibió la lectura de la palabra de Dios, prohibió la traducción de la palabra de Dios, porque ellos sabían que si el hombre y la mujer conocieran la verdad os haría libres. En los tiempos modernos, el pragmatismo ha sido usado para proporcionar en las iglesias resultados rápidos, visibles y a la vez impresionantes. No solamente en las iglesias, pero también en el comercio, en todas las áreas de interés de la raza humana. Pero lo que muchos ignoran es que cuando abrazamos el pragmatismo,
Muchas iglesias están ciegamente echando a un lado los principios legítimos y correctos que nosotros encontramos en las Escrituras. Consideremos pues esta noche la obsesión que en ese instante histórico de la raza humana va obsesionando, va embrujando la mente de muchas iglesias que se han enamorado de la filosofía apóstata de Rick Warren. En el ejemplo mundano de la iglesia llamada de la Comunidad del Valle Saddleback en California. Esta famosa iglesia pertenece a la Convención Bautista del sur de los Estados Unidos. En los días actuales, esa iglesia es venerada en el mundo entero como un ejemplo de crecimiento. Infelizmente, los pastorcitos modernos están más preocupados con los números que con la sana doctrina. Y con la mira en los resultados, ellos van permitiendo que el mundo haga un impacto visible en su liturgia con el mundanismo que caracteriza la apostasía de los últimos tiempos. Hay un texto en la carta a los Romanos capítulo 1, versículo 21, en el cual Pablo nos amonesta diciendo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es un texto importante. Ahora, Rick Warren hizo una declaración y sigue haciendo en cada taller que él está llevando a cabo alrededor del mundo en ese famoso asunto de 40 días con propósito. Rick Warren dijo: nosotros no hablamos de doctrinas. Y esa declaración, hermanos, ha encandilado a miles de pastores que están ahora tratando de imitar los métodos espurios establecidos por la iglesia de la Comunidad del Valle Saddleback. Pero yo les preguntaría esta noche: ¿habrá algún respaldo en las Escrituras para que no hablemos de doctrinas? Permitamos que la Biblia nos conteste. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra doctrina aquí, la palabra es didascalía, significa enseñanza de la verdad, enseñanza de los principios bíblicos. Un otro texto también importante, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra griega aquí para doctrina es didascalías. Otra vez, significa la enseñanza de los principios bíblicos que deben de gobernar la teología, la enseñanza de una iglesia. Un otro texto de Pablo se encuentra en su carta a Tito, capítulo 1, versículo 9. Pablo escribió diciendo: retenedor de la palabra fiel,
tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. La palabra enseñanza aquí es la palabra didascalía, doctrina, con santa doctrina y convencer a los que contradicen. Ahora que Pablo ha hablado, permitamos que Juan nos hable en su segunda carta. La segunda carta de Juan solo tiene un capítulo. Entonces, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. La Escritura dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y la palabra que se usa aquí por doctrina es didaje, que significa enseñanza. ¿Enseñanza de qué? Enseñanza de la doctrina establecida en la palabra de Dios. Hermanos, si un predicador no enseña la sana doctrina, si un predicador se atreve a decir, aquí no hablamos de doctrinas, es mejor que él abandone, renuncie a su pastoral. Si él no habla de doctrinas, ¿de qué estará hablando entonces? Porque cuando el pastor no tiene un compromiso con la palabra de Dios, cuando el ministro del Evangelio no tiene convicciones bíblicas para guardar y fomentar la sana doctrina, él estará ocupado en entretener a las multitudes, alimentando la mente de sus chivos, que están disfrazados en piel de ovejas. Francis Schaeffer, en su libro, que traducido es El Gran Desastre Evangélico, escribió: un gran segmento del mundo evangélico se ha seducido por el espíritu del mundo en la era actual. Hermanos, nosotros estamos viviendo en tiempos de peligro. Se están cumpliendo las palabras del apóstol Pablo, que nosotros encontramos en su carta a los Romanos capítulo 1, versículo 25, Romanos 1, 25, que dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Recientemente, un día después de la muerte de Juan Pablo II, cuando Billy Graham fue entrevistado por Larry King en la CNN, Larry le preguntó: Billy, ¿tú crees que Juan Pablo está con el Señor? Y Billy Graham le contestó: no estoy seguro de lo mío, pero Juan Pablo ciertamente está con el Señor. Hermanos, Satanás ha cauterizado la conciencia de los líderes religiosos al punto de que nadie entre los americanos se levantó contra las declaraciones apóstatas de Billy Graham. Volviendo al tema de la apostasía con propósito, yo tengo una pregunta muy importante para formular en esta ocasión. Tomando en cuenta el número de células hogareñas, o sea, la multiplicación de pequeñas iglesias por medio de las casas, como hacía Paul Yong-cho en Corea, y ahora están haciendo los seguidores de Rick Warren. La pregunta es: ¿estarán capacitados teológicamente los líderes de estas células para ministrar el rebaño y mantener la sana doctrina? Nosotros hemos llegado a un cruce en el camino. Y si nosotros no estamos predicando la doctrina de Dios, nosotros estaremos enseñando doctrinas de hombres.
Si nosotros no estamos practicando el culto de Abel, o sea, el culto establecido por Dios, estaremos practicando el culto de Caín, o sea, una iglesia con propósito. Rick Warren se graduó en el Seminario Bautista de Fort Worth. Él se inspiró en la filosofía de Robert Schuller, responsable por una teología de prosperidad. Robert Schuller es pastor de la Catedral de Cristal en Los Ángeles y es un pastor netamente universalista, o sea, él cree que todo el mundo ya está salvo. El mismo Rick Warren declara en sus talleres de crecimiento de iglesias que mantener la música cristiana tradicional, o sea, la música que agrada a Dios en la iglesia, es lo mismo que cometer el pecado de la idolatría. Y por esta razón, él ha adoptado en sus cultos, y aquí está una imagen de un culto en la iglesia de Rick Warren, él ha adoptado la música moderna, contemporánea. Y él está usando un método tremendamente eficaz para llenar a las iglesias con una multitud de incrédulos. Hermanos, queremos crecer, pero hay una diferencia entre cantidad y calidad. Nosotros pudiéramos tener una iglesia de 2,000 miembros si quisiéramos. Si nosotros diéramos oportunidad a la carne, si tuviéramos aquí esos bailes que tienen esos hermanitos, con las hermanas en una coreografía muy bonita, todas vestiditas igual, con unas panderetas en la mano y retorciéndose para un lado y para otro al sonido de los tambores. Si nosotros estuviéramos ofreciendo, hermanos, al final de cada culto, un compañerismo con cerveza y con bailes y todo eso, nosotros necesitaríamos edificar una catedral para abrigar a los 2,000 que estarían con nosotros. Pero no podemos dar a la gente lo que la gente quiere. Nuestro compromiso es dar lo que ellos necesitan, porque más importa obedecer a Dios que a los hombres. Amén. Y ese método para llenar a las iglesias con una multitud de incrédulos se llama 40 días con propósito. Y es un proceso de lavar el cerebro de los insensatos para que ya no se ofendan, para que ya no tengan miedo del infierno. A propósito, no se menciona el infierno en esas iglesias. Para que ya no escuchen hablar del pecado ni de la santificación, que son temas olvidados en esas iglesias. Y para que ellos vayan y participen de las actividades de la iglesia usando ropas indecorosas, tales como minifaldas, blusas muy escotadas, ropas transparentes, pantalones apretados, shorts y otros abusos a la reverencia dentro del santuario del Señor. ¿Y cuál es el resultado de esa técnica? Éxito total, dicen ellos. Iglesias llenas, gente muy animada. Pero he aquí la prueba que nosotros debemos de hacer de acuerdo con el texto encontrado en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pregunta: ¿está produciendo la iglesia con propósito conversiones genuinas? ¿Está produciendo la iglesia con propósito a defensores de la fe?
¿Está produciendo la iglesia con propósito un avivamiento auténtico? ¿Estará produciendo la iglesia con propósito más santidad de vida? ¿Estará produciendo una separación del mundo? ¿Estará produciendo madurez espiritual en los creyentes? Y estoy seguro de que la respuesta a todas estas interrogantes es un rotundo no. No hace mucho, una iglesia bautista promovió una conferencia sobre la iglesia con propósito. Y se reunieron en aquella iglesia bautista líderes religiosos representando a 93 denominaciones diferentes. Hermanos, Cristo dijo que vino a traer división. Él no quiere la unión ecuménica de 93 denominaciones diferentes. Lo que nos debe unir es la verdad, es Cristo. Y el día en que estemos unidos en la verdad, tendremos uno solo nombre. Pero son 93 denominaciones que supuestamente están en la verdad, pero no hay 93 verdades. La única verdad es Jesucristo en Juan 14:6. Y aquí va la pregunta: ¿qué clase de mensaje en aquella iglesia bautista pudo reunir a representantes de 93 denominaciones diferentes? ¿Sería un mensaje doctrinal bíblico que nos divide a todos? ¿O sería un mensaje carnal que armoniza a todos los esclavos del error? Rick Warren enseña en sus conferencias sobre el cambio de paradigma. Creo que muchos no han escuchado eso, paradigma. ¿Con qué tortilla se come eso? Cambio de paradigma. Cambiar el paradigma, hermanos, significa modificar las estructuras, cambiar los fundamentos. Y eso es exactamente lo que están llevando a cabo en todas las iglesias con propósito. Yo dije todas. Un cambio de estructuras, un cambio de fundamento. Por ejemplo, aquí en Nacogdoches había una iglesia que se llamaba Missionary Baptist Church. Ahora se llama Harvest Point Community Fellowship. Y esa iglesia tenía una misión hispana que se llamaba Iglesia Bautista Misionera. Ahora se llama Centro Familiar Cristiano. ¿Por qué? Porque según Rick Warren, debemos de cambiar el nombre de la iglesia para que los incrédulos no se sientan ofendidos, para que vengan a un lugar y no piensen que van a escuchar un sermón sobre el infierno. ¿Saben ustedes cuál es la denominación que más crece en los Estados Unidos? Hoy es el 11 de mayo. Hoy, esta fecha. ¿Cuál es la denominación o la religión que más crece en los Estados Unidos? ¿Saben ustedes cuál es? El islamismo. Y ellos no se avergüenzan de decir que conquistarán al mundo con la espada, matando a los incrédulos que no acepten a Mahoma como su profeta y a Alá como su Dios.
Ellos con su mentira no se avergüenzan de proclamar lo que ellos creen. ¿Y por qué nosotros que tenemos la verdad vamos a esconder del pecador que él es un miserable, un gusano, un indigno, un maldito, un condenado? Una iglesia que antes predicaba la palabra de Dios, pero que ahora predica los sermones enlatados con propósito de Rick Warren. Cada iglesia alrededor del mundo tiene ya preparado, traducido todos los sermones de Rick Warren. Y esa es una realidad en Nacogdoches, en New York, en Los Ángeles, en Río de Janeiro, en Ciudad de México, en todas esas iglesias. ¿Será que nadie se da cuenta de que el paradigma verdadero de la iglesia es Cristo? ¿Será que nadie entiende que el paradigma, o sea, la estructura, es su fundamento? ¿Será que nadie se acuerda de las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11? Primera a los Corintios 3, 11, diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuáles son entonces los propósitos de la iglesia con propósito? Bien, permitamos que el mismo Rick Warren nos conteste por medio de su libro, Una iglesia con propósito. Él hizo muchas declaraciones y yo he tomado el tiempo para examinar y analizar 5 declaraciones principales. Aquí va la primera. Rick Warren dijo, la cultura de los sin iglesia determina nuestro estilo. ¿Qué les parece? La cultura de los incrédulos, de los sin iglesias, determina nuestro estilo. O sea, la cultura del mundo determina el estilo de ellos. Pero vamos a la Biblia, hermanos. Primera de Juan 5:19. Y a ver qué pasa con la cultura del mundo. Primera de Juan 5:19. La Escritura dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Primera de Juan 2:15, la Escritura dice, no améis al mundo de las cosas que está en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a Romanos rápidamente, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. La Escritura dice, no os conforméis a este mundo. La palabra siglo aquí es mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hay un texto más en Efesios 5:11, la Escritura dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo dije que hay 5 declaraciones de Rick Warren. La segunda, Rick dijo, usted tiene que intencionalmente aprender a pensar como un incrédulo de nuevo. Usted tiene que intencionalmente aprender a pensar como un incrédulo de nuevo. Tal como cambiar su manera de saludar a los visitantes, el estilo de música que usted usa y la traducción bíblica que usted predica. Pero mi Biblia, hermanos, me dice que la mente humana, o sea, la mente del incrédulo, del mundo, no es buena. Vamos a los textos. Efesios capítulo 4, versículo 17, afirma, esto pues digo y requiero,
en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La mente del mundo es vana. Romanos 1:28. La Escritura dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente del mundo está reprobada. Romanos 8, versículos 5 al 7, dicen, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente del mundo es una mente rebelde. Filipenses capítulo 3. Versículo 19, la Escritura dice, a fin de los cuales será perdición, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La mente del mundo solo piensa en las cosas terrenales. Y hay un texto más en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1, Tito 1, versículo 15, la Escritura dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente del mundo es una mente de corrupción. ¿Cómo puede el cristiano pensar con los incrédulos si él tiene la mente de Cristo? Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16, dijo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Podemos afirmar, hermanos, que motivar a los cristianos a volver a pensar con la insensatez espiritual del viejo hombre, que es enemigo de Dios, es una herejía que establece el falso fundamento de la llamada iglesia con propósito. Y eso es lo que profetizó en el libro de Isaías el Señor. Isaías capítulo 30, versículos 8 al 13, la Escritura dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ellos habéis apoyado, por tanto os será este pacto como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Yo les dije que estaremos examinando 5 declaraciones importantes de Rick Warren. Hemos analizado las 2 primeras, ahora la tercera declaración será examinada el próximo miércoles. Les invitamos a regresar aquí con el deseo de conocer las Escrituras. Pongámonos de pie y oremos.